Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 117 del curso de geometría. Vamos a ver un cuarto ejemplo de los que veníamos viendo en la primera parte de esta lección, en donde se nos pedía que determináramos la razón R, esa de la que nos habla un teorema previo que habíamos demostrado, a base de, y que se refería a la razón en que dividía un punto P que estaba entre los extremos de cierto segmento al segmento. Pues fíjense, este cuarto ejemplo dice que el punto P se localiza a 2/7 partes del camino desde el punto llamado C hasta el punto llamado D en ese segmento CD. Pues yo he hecho aquí una ilustración, ¿verdad?, de lo que puede ser el segmento CD. Puede ser puede ser uno que sea vertical, uno inclinado, de alguna manera, lo que sea. Pero ahí lo tenemos para simplificar la cosa, ¿verdad? Bueno, dice que el punto PS, que está entre C y D, se encuentra a 2/7 partes del camino desde C hasta D. Así que si es a 2/7 partes, yo lo que voy a hacer es dividir nuestro segmento CD en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuestro punto P está a 2 de esas 7 partes del camino desde C hasta D. 1, 2, ahí está P. 2 de las 7 partes. Pues, ¿cuál es la razón? No es esa razón 2/7, no es esa fracción 2/7 que muchos estudiantes cuando le dan este tipo de problemas piensan que la R que necesitan para aplicar las fórmulas de las que le habla ese teorema del cual les he hecho referencia, es la razón piensan que la razón es esa, y no es esa, es esta. La llamada R, que es la división de la medida del primer segmento en que queda subdividido el segmento debido a ese punto P, que fíjense que son 2 de las 7 partes, entre la medida de del segundo segmento en que queda subdividido el segmento completo, ¿verdad?, que son 5 o las restantes 5 de esas 7 partes. Así que la razón es 2 partes que hay aquí entre 5 partes de las 7 que hay acá. 2 sobre 5. La razón que usa usted en las fórmulas de las que le habla ese teorema es esta, no esta. ¿Ven? Bueno, vamos a tener un ejemplo particular, específico, en donde vamos a aplicar precisamente ese teorema. Fíjense en este comentario que dice que en los 4 ejemplos anteriores, este que tenemos aquí y los 3 que discutimos en la primera parte de esta lección, vea que hemos encontrado que si el punto P se localiza a P sobre Q partes de P sub 1 a P sub 2 en este segmento que va de P sub 1 hasta P sub 2, entonces la razón que necesitamos es esta. No esta P sobre Q, sino esta, P sobre Q menos P. O sea que usted forma la razón que va a necesitar en las fórmulas que le da ese teorema, cogiendo el mismo numerador P, pero abajo en vez de tomar este denominador, toma la resta del denominador de esta fracción menos el numerador de esta fracción, de Q menos P. Por ejemplo, mírenlo funcionando aquí. La R, fíjense que es la misma P, este número que está aquí. Pero entonces el denominador de la R va a ser no este 7, sino la resta de ese 7 menos este 2 que está aquí arriba. Este 7 menos este 2. 7 menos 2, 5. ¿Se fijan? Y si usted va a los otros ejemplos, a los 3 ejemplos de que vimos en la primera parte de esta lección, verá que efectivamente esa fórmula es aplicable. Pues bien, pues fíjate este segundo ejemplo ahora, este segundo tipo de problema que dice que haya el punto P que se encuentra a 3/4 partes del camino desde A, donde la da este punto 1, negativo 5, hasta B, donde la da este punto negativo 3, 2. Pues vamos a ver, yo quiero buscar el punto P, o sea, las coordenadas de P. ¿Cuánto es la X, cuánto es la abscisa y cuánto es la Y? ¿Cuánto es la ordenada de ese punto P que se encuentra, repetimos, a 3/4 partes del camino de este punto A hasta este punto B? ¿Okay? Bueno, pues yo voy a dejar que el primero que me dan aquí sea el punto X1 y Y1 en ese teorema que vamos a aplicar ahora, y que B sea el segundo punto, el X2 y Y2, ¿verdad? Para ilustrar, vamos a localizar esos puntos A y B en un sistema de coordenadas, ¿verdad? El A dice que es el 1, negativo 5, 1, negativo 5. Aquí lo tenemos. Ese es el A, el 1, negativo 5. ¿Ves? La abscisa es 1 y la ordenada, fíjense que es negativo 5. El B es el punto negativo 3, míralo aquí, negativo 3 la abscisa y 2 es la ordenada, ¿verdad? Ahí tenemos el punto B. Y ahí tenemos el segmento que va desde B hasta A, ¿verdad? O desde A hasta B, como usted quiera, ¿verdad? Bueno, yo estoy buscando el punto B que se encuentra a 3/4 partes del camino desde la A hasta la B. Pues yo divido ese segmento, más o menos, ¿verdad?, en 4 partes iguales. Miren, la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. Y el punto P que estoy buscando se encuentra, dice, a 3. 1, 2, 3
3 de esas cuartas partes en que he subdividido A sobre B, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuánto será la R? Pues la R no va a ser 3/4, ¿verdad? Sino que será 3 arriba, 3 sobre, y no el 4 abajo, sino 4 menos 3. 4 menos 3 que es 1, ¿ves? Así que será 3 sobre 1 y 3 sobre 1 es 3. Así que la razón en este problema es 3. La R esa que necesitamos en las fórmulas que de ese teorema es 3. Luego, la X de ese punto P que estoy buscando, la abscisa de ese punto P, según ese teorema, recuerde que era el X sub 1. Y el X sub 1 aquí, fíjense que sería la abscisa del punto A, que es 1, más R, y la R hemos encontrado que es 3, por el X sub 2, y el X sub 2 es la abscisa del segundo punto, y la abscisa del segundo punto es negativo 3. Sobre 1 más R, decía la fórmula, ¿verdad? Sobre 1 más R. Así que sobre 1 más, y la R que es 3. Así que esto será 1, y 3 por menos 3 es menos 9, así que será 1 menos 9, y abajo 1 más 3 es 4. Y 1 menos 9 es menos 8, y menos 8 entre 4 es menos 2. Así es que la X de nuestro punto es negativo 2. Vamos a ver cuánto es la Y, y si usted va al teorema, verá que la Y era Y sub 1, la Y del punto primero, y el Y sub 1, que es la Y del punto A, es negativo 5. Más la R, otra vez, igual que aquí, ¿verdad? Más la R, que es 3, por la Y del segundo punto, y la Y del segundo punto, que es el de la B, es 2, sobre también 1 más R, igual que aquí, 1 más 3, y 1 más 3 es 4, y arriba será menos 5, y 3 por 2 es 6. Y si yo sumo menos 5 y 6, eso da 1 sobre 4, así que la Y del punto P es 1/4. Así que efectivamente, fíjense que el punto P que estoy buscando será el que tiene X abscisa negativo 2 y ordenada Y 1/4. Ahí tenemos las coordenadas de ese punto P, que es el punto que se encuentra a 3/4 partes del punto A hasta el punto B. Así que ahí tenemos cuánto es la abscisa, que es 2 negativo, y la ordenada, que es 1/4 positivo. Esas son las coordenadas de ese punto P. ¿Okay? Ahora fíjense, vea que el problema es equivalente a buscar el punto que se localiza a 1/4 parte del camino de B a A, ¿verdad? Miren que sí. Fíjense que este punto P, yo lo busqué, como decía aquí, ¿verdad? A 3/4 partes del camino desde A hasta B. Dividimos el segmento desde A hasta B en 4 pedazos, 1, 2, 3, 4. Y el P se encuentra a 1, 2, 3 de esas 4 partes, ¿verdad? Pero lo puedo visualizar de esta manera. El punto se encuentra a 1/4 parte del camino desde B hasta B, de las 4 partes que tenemos aquí, en que hemos subdividido al segmento desde A hasta B. Él se encuentra a una de esas 4 partes en el camino desde B hasta A. Según yo lo veo, que en la otra forma es que se encuentra a 3, 1, 2, 3 cuartas partes del camino desde A hasta B. Lo puedo pensar que se encuentra a 1/4 parte del camino desde B hasta A. ¿Ven? Bien, pues entonces en ese caso, fíjese que si es a 1/4 parte, ¿cuál será la razón? Pues recuerde que la razón arriba va la misma P de la fracción 1/4, ¿verdad? Así que arriba 1, mírenlo así, 1 sobre, y abajo va la resta del denominador, y como es 1 sobre 4, menos el numerador, 4 menos 1, ¿verdad? Porque es 1/4, viéndolo de esta otra manera, ¿verdad? Así que será sobre 4 menos 1, y 4 menos 1 es 3. Así que la razón, viéndolo de esa otra forma, caminando de aquí hasta acá, es 1/3. Esa es la razón, ¿verdad? En que queda subdividido este segmento, ¿verdad? 1, miro aquí, 1 entre 1, 2, 3. Está acá, ¿verdad? Bien, pues entonces, aplicando otra vez la fórmula. La X será el X sub 1, y el X sub 1 es la abscisa del punto A, que es 1. Perdón. Ahora es al revés. Fíjense, ahora el camino es de B hasta A. Así que ahora el punto B es el que es X sub 1, Y1, y el A, que es hasta donde vamos caminando, es el X2, Y2, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo empezaría, la X sub 1 ahora sería el X sub 2, ¿verdad? Que es menos 3, más la razón, que es 1/3, por el X sub 2, y el X sub 2 es la abscisa del punto hacia donde camino, que es 1, ¿verdad? Sobre 1 más la R, 1 más, y la R es 1/3. Y esto será, vamos a ver, menos 3 más 1/3 por 1, sobre 1 más 1/3. Así que fíjense que nos queda esta fracción, vamos a pensar la fracción compleja, ¿verdad? Porque es una fracción que tiene fracciones arriba y fracciones abajo. Recuerden que ese es un concepto que definimos en álgebra elemental, ¿verdad? Una fracción compleja, una fracción que tiene fracciones en el numerador, en el denominador o en ambos. En este caso, la fracción compleja que me queda, mire, menos 3 más 1/3 arriba, tiene fracción en el numerador,
y 1 más 1/3 en el denominador tiene fracción en el denominador. Y recuerde que uno de los métodos para simplificar fracciones complejas y que estudiamos en álgebra elemental era multiplicando el numerador y el denominador de esa fracción compleja por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene nuestra fracción compleja. Pero como la fracción compleja que tenemos tiene la fracción 1/3 tanto arriba como abajo, el denominador común entre esos dos es el mismo 3. Así que multiplicamos por 3 el numerador de la fracción compleja y por 3 el denominador también de la fracción compleja. Arriba, cuando yo multiplique por 3, será 3 por negativo 3, negativo 9, más, y aquí 3 por 1/3, el 3 cancela y me queda más 1. Y abajo 3 por 1 es 3, y 3 por 1/3, el 3 cancela y me queda más 1. Así que será menos 9 más 1, que es negativo 8, sobre 3 más 1, que es 4. Y 1 sobre entre 4 es negativo 2. Esa es la abscisa del punto P, que fíjese que efectivamente es la misma que habíamos visto ya, ¿verdad? Negativo 2. Para buscar la ordenada de ese punto P, pues cogemos el x sub 1. Y el x, ahora como es la y, es el y sub 1. Y el y sub 1, pues ahora recuerde que debe hasta hace que el y sub 1 es ahora el de la b, ¿verdad? Y entonces el y sub 1 de la b es 2 más la r, y la r es 1/3 en este caso, por la y sub 2, que es la y del punto hasta donde llego. Y como ahora estoy caminando de b hacia a, la y sub 2 sería no el y sub 1 sería el de la a, sino el y sub 2 sería el de la a, que es negativo 5, ¿verdad? Sobre 1 más la r otra vez, porque la fórmula dice así, sobre 1 más la r. Así que será 2, y aquí si yo multiplico 1/3 por menos 5 da menos 5/3 sobre 1 más 1/3. Y aquí vuelvo a tener, igual que aquí, una fracción compleja, ¿verdad? Una fracción que tiene fracciones en el numerador y en el denominador. La simplificamos multiplicando por el mínimo denominador que haya entre esas fracciones que contiene en el numerador y en el denominador, pero como ambas fracciones tienen denominador 3, pues ese es el mínimo denominador común entre las dos fracciones que contiene esa fracción compleja. Así que multiplicamos por 3, que es el mínimo denominador común entre las fracciones, arriba y abajo, en el numerador y en el denominador de nuestra fracción compleja. 3 por 2 es 6, menos, y al multiplicar 3 por 5/3, el 3 cancela y me queda nada más que menos 5, ¿verdad? 3 por 1 es 3, y 3 por 1/3, el 3 cancela y queda más 1. Así que será 6 menos 5, 1, y 3 más 1, 4. 1/4, y ese sería la y del punto P. Fíjense que volvemos a obtener el mismo punto. Punto con abscisa negativo 2 y ordenada 1/4. Y ahí tiene usted cómo usted resuelve ese tipo de problemas. ¿Se fija? En este tercer y último ejemplo de esto que estamos viendo, dice determine el punto medio del segmento que se extiende desde el punto negativo 4,1 hasta el punto negativo 3,5. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que ahora vamos a usar el corolario a ese teorema que nos sirve para resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Y el corolario decía, bueno, pues si el punto da la casualidad que en vez de ser de cierta parte desde el camino, desde aquí hasta aquí, es justo el punto medio, no hay que usar este teorema, sino esta otra fórmula, que decía lo siguiente: la abscisa del punto medio es la suma de las abscisas de los puntos extremos del intervalo entre 2. O sea, sumamos la abscisa del primer punto, que es negativo 4, más la abscisa del segundo punto, que es negativo 3. Y eso se divide siempre automáticamente entre 2. Y menos 4 más negativo 3 negativo 7, entre 2, pues menos 7 medio. Como no es exacto, pues lo dejamos expresado. Así que la abscisa del punto medio va a ser menos 7 medio. La ordenada del punto medio se busca en forma parecida. En vez de sumar las abscisas y dividir entre 2, se suman las ordenadas de los extremos del punto, del segmento, y se divide entre 2. Así que se va a sumar la y, la ordenada del primer punto, que es 1, más la y o la ordenada del segundo punto, que es 5, y se divide entre 2. Y 1 más 5 es 6, entre 2 da 3. Así que la ordenada del punto medio es 3. Así que por lo tanto, vamos a seguir acá. El punto medio de ese segmento, que recuerde que en ese corolario lo llamábamos M mayúscula, será el punto que tiene las siguientes coordenadas. La abscisa encontramos que era negativo 7 medios, y la ordenada encontramos que era 3. Así que ahí tendríamos el punto medio de ese segmento que se extiende desde este punto negativo 4,1 hasta este punto negativo 3,5. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos estos ejemplos de aplicación de ese teorema y ese corolario que estudiamos hace un par de clases atrás, ¿verdad? Y que terminamos demostrando en la primera parte de esta misma lección. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico dentro del tema de los elementos de la geometría analítica, que es lo que se conoce como la demostración.
analítica. ¿Ok? ¿Y qué es la demostración analítica? Pues prueba de teoremas geométricos haciendo uso de álgebra. ¿Ok? Eso es lo que es la demostración analítica. Pero antes de pasar a ver ejemplos de esto, ¿verdad?, lo que vamos a discutir comenzando en la lección que sigue, vamos a ver unas cosas muy importantes, que son las formas convenientes de representar figuras geométricas sobre las cuales vamos a demostrar algún teorema, ¿ok?, analíticamente, ¿ok? Formas. De hecho, vamos a ver formas inconvenientes y convenientes de representar triángulos cuadriláteros y círculos, que son las figuras sobre las cuales vamos a demostrar teoremas analíticamente en este curso, ¿verdad? Para ayudarnos a demostrar analíticamente, o sea, haciendo uso de el álgebra, ¿verdad?, teoremas sobre esos tipos de figuras. Bueno, pues fíjense, vamos a ver primero triángulos. ¿Sí? Fíjense que yo, si me dan un teorema que tiene que ver con triángulos, pues a mí me gustará ver cómo luce ese triángulo para en ese triángulo pues marcar algunas cosas, algunos datos que nos dan en el teorema que queremos demostrar, ¿verdad? Y usted tiene varias formas de presentar un triángulo en un sistema de coordenadas, ¿verdad?, en un plano cartesiano. Fíjese, podría ser así, podría ser de esta manera. Aquí tenemos nuestro eje de Y. Nuestro eje de X. Y usted, pues a lo mejor, ¿verdad?, es un teorema sobre un triángulo que ni es isósceles, ni es rectángulo, ni octángulo, ni cuadrángulo, un triángulo en general, ¿verdad? Pues usted lo puede representar de esta manera. Ahí lo tenemos. Posiblemente ese triángulo, fíjese, escaleno, donde los tres lados son de diferente medida, ¿verdad? Si no dice que es isósceles, pues usted piensa que es escaleno. En general tiene los tres lados diferentes. Si no dice que es rectángulo, pues usted no le hace ningún ángulo recto. Así que lo puede hacer así, escaleno acutángulo, o lo puede hacer escaleno obtusángulo, o sea que uno de los ángulos sea obtuso, ¿verdad? Pero fíjese que en este caso, como vamos a usar álgebra, es importante que usted identifique los vértices, ¿verdad que sí? Y este vértice, digamos, vamos a ver que este es el primer vértice, el A, tiene coordenadas, digamos, A chiquita, B. Este, digamos que es el B, pues tiene coordenadas C chiquita, D, ¿verdad? Porque serán diferentes, son puntos diferentes, así que las coordenadas son diferentes. Y este, que podríamos llamar el punto C, tiene coordenadas E chiquita, F. Así que fíjense que yo he tenido que usar 6 variables, ¿okay?, para representar las coordenadas de ese triángulo, ¿verdad? 6 variables. La A, la B, la C, la D, la E y la F, para representar las coordenadas de sus vértices, ¿verdad? O de sus ángulos, ¿verdad? De los ángulos de ese triángulo.
Pero fíjense que yo podría haber pensado en esto, de esta otra forma, ¿no? Aquí tenemos nuestro eje de Y, nuestro eje de X, ¿no? Y yo podría pensar, ¿verdad?, que nuestro ángulo luce así, ¿verdad? Nuestro triángulo, mejor dicho, luce de esta manera. Un triángulo también, escaleno aparentemente, que no es recto, es acutángulo, pero puede haber representado, ¿verdad?, en forma de, como obtusángulo, ¿verdad? Ahora, fíjense que en este caso, el primero de los vértices, vamos a llamarlo otra vez, usa estas variables A y 0. Porque la A, pues, es la abscisa de ese punto, ¿verdad? El valor que está en el eje de X ahí, el número que está en el eje de X en ese punto, y 0 porque fíjense que al estar encima del eje de X, la ordenada es 0. Aquí la B, el punto B sería 0, digamos, B chiquita, porque está encima del eje de Y, así que la ordenada de ese punto, la abscisa, mejor dicho, de ese punto es 0, ¿verdad? Y la ordenada es, pues, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que le hemos llamado B chiquita. Y este, digamos que es el punto C, y tendrá coordenada C, 0. Venga, una abscisa C, pero la ordenada 0 porque está encima del eje de X. Y fíjense que yo voy a representar nuestro triángulo, tan general como este, de esa manera nada más tengo 3 variables para representar sus vértices: A chiquita, B chiquita y C chiquita, porque las otras coordenadas son 0, ¿verdad? Así que son 3 variables para representar las coordenadas de sus vértices, ¿ven? O ángulos, ¿verdad?, de ese triángulo. Fíjese que aquí se simplificó la cosa, ¿verdad que sí? Fíjese que yo podría tener este otro caso, ¿verdad? Esta otra posibilidad. Aquí tenemos nuestro eje de Y, ¿verdad? Nuestro eje de X y nuestro triángulo. Imagínense que nuestro triángulo es este ahora. Otra vez, ¿verdad?, un triángulo aparentemente escaleno, que no es recto, ¿verdad?, y es obtusángulo, igual que este pudo haber sido obtusángulo, ¿verdad?, pero este es obtusángulo. Fíjense que aquí, si este es el punto A, es el punto 0, 0, el origen. Si este es el punto B, pues ahí sí yo necesito una abscisa B y una ordenada C, ¿verdad? Y este sería el punto C, pues necesito ahí una abscisa D, porque la ordenada, al estar encima del eje de X, es 0. Así que fíjense que aquí yo tuve que usar también 3 variables, 1, 2 y 3, ¿verdad?, en vez de 6 como se ve. Pero al igual que aquí, puedo usar 3 variables, ¿verdad? 3 variables para representar las coordenadas de sus vértices o de sus ángulos, ¿verdad?, de ese triángulo, ¿se fijan? Finalmente, fíjense en esta situación, ¿verdad? Tenemos nuestro eje de X, ¿verdad?, nuestro eje de Y, que es el vertical, nuestro eje de X, que es el horizontal, y yo sé que el eje de X y el eje de Y son perpendiculares, ¿verdad que sí?
Así que si yo tengo que representar un triángulo rectángulo, porque el teorema que quiero demostrar analíticamente habla de un triángulo rectángulo, yo podría hacer esto, mire. Este es el punto A, el vértice A es el origen. Este es el punto B, que sería abscisa 0 porque está encima del eje de Y, y una ordenada B. Y este sería el punto C, que tendría abscisa A y ordenada 0 porque está encima del eje de X, ¿verdad? Y fíjense que en este caso, para ese triángulo rectángulo, ¿verdad?, para representar sus vértices, nada más necesito dos variables. ¿Ven? Dos variables para representar los vértices de un triángulo rectángulo en particular, ¿verdad? Bueno, pues miren, este va a marcarlo el diagrama número 1, el diagrama número 2, el diagrama número 3 y el diagrama número 4. Pues fíjese, si usted le dan a demostrar un teorema sobre un triángulo cualquiera, esta es la forma más conveniente, ¿verdad que sí? Porque fíjese que tiene tres variables nada más, ¿ves? Y este no sería conveniente, porque fíjese que tiene que usar 6 variables para representar sus vértices. Si es sobre un triángulo obtusángulo, específicamente obtusángulo, esta es la forma en que conviene representarlo, ¿ves? Uno de los vértices en el origen del sistema de coordenadas y entonces los otros dos vértices, uno en cualquier sitio, ¿verdad?, y el otro, claro, siempre y cuando aquí hagamos formar un ángulo obtuso, porque va a ser un triángulo obtusángulo, y otro sobre el eje de X, fíjate. Y entonces, este sería la forma conveniente de representar un triángulo sobre el cual yo voy a demostrar un teorema, si es que el teorema habla de un triángulo rectángulo, ¿okay? Así que uno definitivamente no se usa porque es demasiado complicado. Se puede usar, ¿sabe? Se puede usar. Y de hecho, vamos a ver si en algún momento en el curso damos un ejemplo de la demostración de un teorema relacionado con triángulos usando un triángulo en la peor forma posible, ¿okay? Mostrando o ilustrando un triángulo en la peor forma posible, a ver si lo podemos probar. Se debe poder probar, pero va a dar más trabajo porque va a tener más variables envueltas, ¿verdad?, en el álgebra que vamos a usar. Así es que, resumiendo sobre los triángulos, ¿verdad?, si vamos a probar, voy a demostrar, ¿verdad?, un teorema sobre un triángulo general, lo representaremos como en 2, en este diagrama que hemos marcado 2. Si es sobre un triángulo obtusángulo, lo representaremos como en el diagrama 3, como en este. Y si es sobre un triángulo rectángulo, lo representaremos como en 4, como en el diagrama 4, como este que está aquí. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué así y no con este lado acá? ¿Verdad? Porque es fantástico, acá tenemos también un triángulo rectángulo. Y nada más tendríamos B aquí, ¿verdad?, 0B. Y acá tendríamos A0. Porque entonces esa A de acá sería negativo. Y si yo voy a hablar de la medida de ese lado, entonces tendría que poner menos A como la medida del rectángulo, ¿verdad?